Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente, con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Escaparate en Radio Universidad de Chile. Junto a Patricio Núñez, una hora de pensamiento crítico. Pato nos va a ayudar en todo el tema técnico. Una hora con temas ojalá interesantes, con otros panelistas invitados desde el 102.5. Acuérdense que nuestro programa también está en la plataforma Spotify y lo pueden volver a escuchar en la página de la radio, volver a escuchar. Comenzamos con una triste noticia. Falleció esta semana nuestro Premio Nacional de Historia, José Bengoa, docente durante mucho tiempo, además ex rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde precisamente hoy ocupa ese cargo Álvaro Ramis, que es nuestro analista político en Escaparate. Y nos parece muy pertinente hablar de José Bengoa a propósito de este hecho lamentable, por supuesto, con Álvaro Ramis. Así que demos pie, si te parece, querido Álvaro, a la gente que nos escucha en Chile y el mundo, algunas palabras para José Bengoa. Muchas gracias, César, por las condolencias que nos entregas y, bueno, de comentarles a nuestro auditorio la importancia de José Bengoa como antropólogo, historiador de la Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades del 2025. Yo creo que en el ámbito de los estudios sobre el mundo rural y los pueblos indígenas en Chile, tiene un lugar que va a estar en la memoria para siempre, digamos, porque es un innovador, porque por primera vez puso en discusión la perspectiva de los pueblos que nunca habían sido protagonistas de la historia, sino que se había hablado sobre ellos, pero nunca desde ellos. Entonces lo que hizo José Bengoa fue escuchar para poder traducir ese mensaje, esa visión de los pueblos indígenas y del mundo campesino a una audiencia académica que pudiera comprender su propia demanda, su propia historia, su propio sentir, su propia perspectiva, y al hacerlo puso en cuestión ciertos mitos de la historia de Chile, particularmente el de la hacienda colonial, el fundo, la estructura más profunda de dominación que existe en el campo chileno. ¿En qué sentido, cuando tú dices que tuvo José Bengoa al escuchar a los propios protagonistas, tuvo una mirada distinta, innovadora respecto al mundo indígena, al mundo rural, a tratar de entregar su visión de ciertos mitos de Chile? ¿En qué se traduce eso? Si tú nos puedes contar un poco de las ideas de José Bengoa, Álvaro Ramis. Mira, yo creo que la historia hasta inicio del siglo XX, como se contaba a partir de los personajes y de las guerras. Se contaba la historia de Balmaceda, o la historia de O'Higgins, la historia de Arturo Prat, la historia de los personajes y no de los procesos. Y lo segundo es que se contaba desde la perspectiva de los triunfadores de la historia y de aquellos que habían sido capaces de dominar, particularmente las clases acomodadas. Lo que hace Bengoa es tomar de Mario Góngora una visión de la historia más bien procesual, donde ya no están los personajes en el centro, sino los procesos y las dinámicas de fondo del campo. Pero a diferencia de la visión que entrega Góngora, él cuestiona esta visión ideal, romántica del fundo, como un mundo de armonía, donde los buenos patrones cuidan a sus inquilinos, ¿no? Y plantea que el mundo rural es un mundo complejo, basado en la violencia, el dominio, y particularmente ahí introduce a los pueblos indígenas como protagonistas de la usurpación de las tierras. Y a partir de ese estudio de las tierras y de cómo han sido despojados de su propiedad y de su cultura, de su lengua, va mostrando al pueblo mapuche
como protagonista. Por eso él es el que primero redacta una historia del pueblo mapuche. Es una historia distinta a la del pueblo chileno, desde la perspectiva del pueblo mapuche. Entonces, en eso radica la originalidad del aporte de José Bengoa. ¿Y por qué el ex rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Premio Nacional de Historia 2025, hasta hace muy poco, hasta los últimos días, entiendo, profesor precisamente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ¿por qué explicación da él para que todavía Chile no tenga un reconocimiento oficial ni una paz, llamémoslo así entre comillas, con nuestros pueblos originarios? Porque para José Bengoa este es el conflicto madre de todos los conflictos en la historia de Chile, porque Chile se construye sobre la negación de los pueblos indígenas, pero dentro de esos pueblos indígenas hay uno que es fundamental, que es el pueblo mapuche, porque de alguna forma la interpretación de Bengoa es que los pueblos andinos logran una forma de pacto colonial, que es el que se logra en Perú, donde se pacta con unas élites del Cusco que se les reconoce como nobleza y se hacen parte de la nueva élite criolla. En cambio, los mapuches no tienen esta élite como los pueblos andinos, ¿no? Particularmente los incas, ¿no? Y por lo tanto no hay con quién pactar, y por lo tanto ellos nunca entran en una dinámica de incorporación al pacto colonial. O son dominados y exterminados, como en la zona central de Chile, y entran en un proceso de mestizaje, o lo que ocurre al sur del Biobío y la frontera, donde ellos mantienen plena autonomía. Y eso implica un conflicto de superposición de tierras y de dominio que se prolonga hasta el día de hoy. Y por lo tanto es un conflicto inacabado y que sigue en curso. ¿Tú recomendarías qué título o qué títulos de José Bengoa, un hombre que mucho publicó por lo demás? Bueno, justamente Historia del Pueblo Mapuche creo que es la obra clave, porque muestra en primera persona al pueblo mapuche contando su historia, por la voz de José Bengoa. Pero uno puede entender al pueblo mapuche y su autoconciencia como nación, como conciencia de su diversidad interna también y de sus propias contradicciones y posibilidades en la voz de José Bengoa, y además entender también la riqueza de su sabiduría profunda. Entonces creo que ese es el gran aporte de José Bengoa a Chile, y por eso es que es un autor clave, porque redefine la identidad misma de Chile. ¿Hasta cuándo se mantuvo José Bengoa en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano con sus clases? Y a propósito, ¿qué ramos impartía, con qué cursos, con qué carrera, etcétera? Bueno, él siempre fue profesor en antropología y hasta hace un par de años hizo clase, ¿no? Pero solo curso de introducción, porque ya estaba bastante afectado de salud. El año pasado ya no hizo clase, pero se mantuvo en actividades de extensión universitaria y de investigación. ¿Cómo se topa a propósito de José Bengoa la antropología con la historia, las dos profesiones que tenía nuestro Premio Nacional de Historia 2025? Mira, ambas disciplinas están íntimamente relacionadas, pero tienen un método distinto. La historia es fundamentalmente basa en fuentes escritas, sobre la base de un método historiográfico que se llama, que es tomar elementos, ya sea orales o escritos o de otra dinámica, para poder hacer una narración que incorpore una temporalidad, es lo que tiene que ver con el tiempo, cómo evolucionan las cosas en el tiempo, esa es la historia. En cambio, la antropología usa el método que llamamos etnográfico, que es algo más que historia, es la interpretación, por ejemplo, de la cultura, de los símbolos, el sentido, la lógica que subyace a esos procesos en la mente de un pueblo o de un colectivo con una identidad. Y por lo tanto, la etnografía requiere un desplazamiento del autor
por el actor al cual tú estás estudiando. Lo importante no es lo que piensa el autor, sino tratar de desentrañar lo que los investigados, en este caso, piensan realmente. Y eso requiere poner entre paréntesis o en suspenso la mirada del investigador. Es una mirada más fenomenológica, donde el fenómeno tiene que aparecer por sí mismo, para que cualquier observador neutro pueda llegar a la misma conclusión sobre la base de evidencia. Por lo tanto, también tiene una pretensión altamente científica, porque la antropología no es no es literatura, es fundamentalmente investigación científica que se aplica a campos de la realidad para poder entender un fenómeno determinado. Perfecto, querido Álvaro Ramis, actual rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político. Hemos dedicado el tiempo de nuestro espacio en el día de hoy a hablar precisamente de quién fuera tan importante para esa casa de estudios, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Para ustedes, nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestro reconocimiento en la partida de José Bengoa. Reitero una vez más nuestro Premio Nacional de Historia reciente del año 2025. Muchas gracias, querido Álvaro. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Escaparate. Pensamiento crítico. Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sol. ¿Sabías que con los fondos de pensiones, las AFP invierten en empresas extractivistas y de alto impacto ambiental? En las últimas décadas, las políticas neoliberales han promovido la apertura de mercados y la privatización de recursos, facilitando la expansión de actividades extractivas. Este modelo, basado en la explotación intensiva de la naturaleza, es hoy uno de los principales motores de la crisis ecológica. Según el estudio de Fundación Sol, Fondos de Pensiones y Crisis Socioambiental, en 2024, un 80,7% de los fondos de pensiones invertidos en empresas que operan en Chile se destinó a compañías extractivas o de alto impacto ambiental. Dentro de este grupo, las inversiones se concentran en dos sectores: un 48,2% en el sector forestal y un 44,8% en minería. Es alarmante constatar que el ahorro previsional de las y los trabajadores para sus futuras pensiones financia actividades que impactan directamente a los territorios y sus ecosistemas. Esto revela una contradicción estructural profunda. El mismo dinero que debería garantizar la seguridad social futura se utiliza hoy para financiar industrias que comprometen la sostenibilidad ecológica y territorial del país. El análisis de cifras y estadísticas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web fundacionsol.cl que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual. Escaparate. Pensamiento crítico. Tremenda invitada, sin duda alguna, esta noche de Escaparate, guionista, dramaturga, actriz, escritora. Le ha ido espectacular con su última novela que se llama Marciano. Me refiero a Nona Fernández, premios en todas partes en Chile y el mundo, viajando de un lado a otro. Hemos tenido la suerte de tener un tiempo para conversar con Nona Fernández. Te han hecho tantas preguntas, vamos a tratar de hacer algunas que no te hayan hecho de repente por ahí, pues querida Nona Fernández, pero partamos resumiendo un poco lo que es este libro que ha sido todo un suceso, que se llama Marciano y que tiene que ver con la historia política, también diría yo, de nuestro país. Bienvenida a Escaparate en el 102.5 FM, Nona Fernández. Buenas noches a todas y a todos quienes nos están escuchando hoy aquí en Escaparate. Estoy aquí, claro, para hablarles de Marciano. Marciano, que es mi última novela y que está inspirada en una serie de conversaciones que yo realicé durante 4 años con Mauricio Hernández Norambuena, el conocido como el comandante Ramiro, esa es su chapa o su nombre de batalla o como quieran llamarlo, en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, para quienes no sepan, una agrupación armada que se levantó en armas en tiempos de la dictadura, que realizó muchas acciones en tiempos de dictadura. La más conocida, la que ha trascendido en el tiempo, la que más ha trascendido en el tiempo, es el atentado al dictador Pinochet, ¿no? En el cual, por supuesto, Mauricio participó. Él fue apresado acá en Chile, se fugó en una fuga increíble el año 96, y
hay un gran periodo en el que estuvo clandestino y luego volvió a ser apresado en Sao Paulo, en Brasil, por el secuestro a un publicista, Washington Oliveto. Y desde entonces ha estado preso, lleva alrededor de 25 años preso en Brasil en un presidio estricto, luego fue extraditado a Chile, y yo en esa extraditación, una vez que se realizó, fui convocada por una productora para poder ser la guionista de una super serie que se iba a hacer, en la cual Mauricio iba a ser como la fuente de inspiración, la fuente de archivo, iba a ser el archivo madre. Y comenzó, claro, por tribunales se abrió la posibilidad de que yo fuera a visitarlo. La serie no ocurrió, la productora se fue al carajo, todo fracasó, pero yo me quedé con ese permiso y comencé a visitarlo tal cual como los tribunales me lo autorizaban todos los viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. De esas conversaciones aparece Marciano, que es una novela, me interesa mucho decir que es una novela, no es periodismo, no es un libro documental, por supuesto el archivo está presentísimo en el libro, pero es un libro que está instalado en el lugar de la literatura, es una novela, eso para mí es muy importante. Y recorre sobre todo la vida de Mauricio, por supuesto, en el frente, pero lo que más me interesa a mí en el libro es el encierro, qué pasa con una psiquis, con un alma, con un cuerpo que ha estado en un encierro estricto, porque el encierro de Mauricio ha sido muy estricto, en ningún caso en una celda VIP, durante tanto tiempo, ¿no? ¿Qué herramientas ocupa alguien para no perder la cordura, ¿no? Porque no la ha perdido, ¿no? Yo siempre digo que estamos nosotras más locas de lo que él puede estar. Y eso es Marciano, son conversaciones, son distintas conversaciones sobre distintos temas, y bueno, y el resto tienen que hacerlo ustedes cuando lo lean. ¿Y alguna pregunta que no te hayan hecho en todo este tiempo, Nona Fernández, a propósito de Marciano? Porque yo te he visto mucho en medio, y qué bueno que sea así, preguntándote acerca de este libro, pero ¿hay alguna cosa que ahí falte de repente, no? ¿Sabes qué? Claro, porque siempre me preguntan sobre... evidentemente, el tema es muy interesante. Mauricio es una persona interesante. Me gusta hablar de Mauricio más que del comandante Ramiro, porque es un libro sobre Mauricio, más que sobre el comandante. Y yo entiendo, siempre las preguntas circulan en ese lugar, que es el lugar político, el lugar de la historiografía. Pero para mí lo más interesante siempre ha sido, o lo que no se me ha preguntado tanto, ¿no? Es la construcción de una novela, cómo esto se transforma en literatura finalmente, ¿no? Porque la literatura no es la realidad, es otra cosa. Y a mí me interesa ese trabajo, ¿no? Ese cruce que hay entre la realidad pura, dura y a veces hasta rudísima con la creación y con el arte, porque la literatura está instalada en un lugar que es más leve, ¿no? Uno escribe con hilos de aire, y ese cruce no es fácil. Y nadie nunca me pregunta por eso. Ya, entonces cuéntaselo a las auditoras y auditores de Escaparate. Te lo acabo de preguntar, yo me hago de tu pregunta. Bueno, no es nada fácil. Claro, es un trabajo difícil. Para mí fue el gran desafío porque finalmente, si bien yo siempre trabajo con archivos, mi vida literaria siempre ha estado amparada, cada libro que yo he escrito siempre existe un archivo que levanta el libro, ¿no? A veces ese archivo se esconde, a veces ese archivo se expone. Y en este caso, claro, yo expongo el archivo completamente. El libro es Mauricio Hernández Norambuena, en mis conversaciones con él, sin duda. Pero existe un gran empeño y una voluntad, y yo creo que todos ven eso, debo decirlo, si no lo digo yo, ¿quién? Por construir literatura, por instalar todo esto en otro lugar, por hacer de Mauricio un personaje literario y de todo este tema, que es un tema que nos convoca a todas, porque al hablar de Mauricio estamos hablando de una sociedad también. Eso, qué interesante. Qué interesante lo que tú tocas, porque en todas las entrevistas que yo he leído que te han hecho, efectivamente me dio la impresión que tú decías que el libro no es de Mauricio Hernández Norambuena. Él es parte del libro. Y otra cosa que he leído es que tú claramente aquí dices que es una novela. Y yo por ahí he visto muchas cosas que dicen que es un libro inclasificable como estilo. Sí, es que de alguna manera es inclasificable. Yo también estoy un poco de acuerdo con eso, porque parte de mi trabajo hace un rato ya de mis libros, siempre he tenido en mi espíritu la idea de ir desbaratando los géneros, ¿no? Hay
hay algo que tiene que ver con la época. Ya estamos un poco apretadas, ¿no? En los géneros, en la raza, en los límites, en las fronteras, ¿no? Y la literatura también padece de esos problemas, ¿no? Y yo, mis últimos libros son unos libros bastante híbridos que mezclan ficción, que mezclan archivo, que mezclan documental, ensayo, a ratos hasta fotografía, ¿no? Entonces son libros que son difíciles de clasificarlo, yo lo entiendo, pero en este caso muy particular a mí me interesa instalarme en el lugar de la novela, porque lo que yo escribí también flirtea con la ficción, o sea, también hay ficción ahí, hay juegos de ficción que yo creo que cualquier lectora o lector se va a dar cuenta cuando yo estoy jugando con la ficción y cuando no estoy jugando con la ficción. Ahora, yo no soy escritor, querida Nona Fernández, hablando de tu último libro, Marciano, aquí en esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, pero le hace falta ficción a un personaje que tiene toda la historia de Mauricio Hernández Norambuena. Mira, yo más que ficción, siempre subrayo la palabra literatura, porque la realidad no es algo que nosotras podamos de alguna manera metabolizar de manera tan fácil. Nosotros, para escribir un libro, tenemos que organizar, tenemos que tomar decisiones, tenemos que curatoriar los materiales, tenemos que volver los plásticos, tenemos que volverlos digeribles, y en todo ese proceso, por supuesto que hay ficción, ¿no? Intervenimos en la realidad. Yo no puedo decir que lo que pasa en mi libro es lo que ocurrió, o que la vida de Mauricio tal cual, incluso como él la cuenta, es la realidad. Porque ¿quién es dueño de la realidad o quién es dueño de la verdad finalmente? Es un concepto bastante extraño y difícil de poder clausurar, ¿no? Entonces ya de partida, si yo voy a contar la historia de una persona o que cuente tal cual lo que él me dijo, ya yo estoy manipulando la realidad. Él la está manipulando, la manipulo yo. Hay un montón de trabajos que se hacen así, pero eso no quiere decir que yo quiero faltar a la verdad, ¿no? Digo, voy a ser muy clara, ni Mauricio ni yo, que también soy una interlocutora del libro, hablamos como se habla en el libro. A ver, para que se entienda, ¿no? No hablamos así. Yo planteo el libro como conversaciones, pero ni yo hablo así, ni él habla así, porque si yo escribo tal cual como nosotros hablamos, ustedes abandonan el libro en la segunda página, se aburren completamente. ¿Me entiendes? Ahí es donde viene el trabajo de la creación, y donde levantamos literatura, levantamos lenguaje, que es la gran herramienta que tenemos como escritora, ¿no? Tú tomas partido, no, tú como creadora tomas partido en este libro porque te digo, si a mí me tocara entrevistar a un violador, a un torturador de los derechos humanos de la dictadura civil militar, yo obviamente, no sé si decirlo, pero voy con una disposición de distancia con esa persona. Claro. De distancia porque le ha hecho mucho daño al país. Aquí, ¿qué te pasó a ti? Tú querías tomar distancia, tú vas como una onda de decir, mira, pobre Mauricio, buena onda, colaboró a que la dictadura se fuera a través de estas cosas. ¿En qué onda vas tú a entrevistarlo a él? Después de que ya te dice... Dime nomás. Sí, no, mira, me interesa mucho tu pregunta, es una muy buena pregunta también. No sé si me la han hecho. Ya. Esa también está buena. Honestamente, yo partí, claro, yo les contaba, fui convocada para hacer un proyecto audiovisual, ¿no? Y por supuesto tenía que ser todo un proyecto lleno de acción, de guaguas perdidas, de romances, de helicópteros, de correría, de gente, de todo eso, ¿no? Y a mí profesionalmente me parecía interesantísimo, y me parecía interesantísimo conocer a Mauricio, que es una figura clave dentro de lo que fue el Frente Patriótico, ¿no? Él fue uno de los comandantes, estuvo en prácticamente toda la historia del Frente. Entonces era muy interesante ya, aunque no tuviera que construir una serie, ya conversar con un personaje sí me parecía interesante. No tenía una disposición como neutra, tenía ganas de hacerlo. Evidentemente yo, como persona que viví los años 80 y los 70, tengo una simpatía por lo que hizo el Frente en tiempos de dictadura. Por supuesto que sí. Estaban arrasando con la población y un grupo de jóvenes decidió que iban a dar su vida por intentar no terminar con la dictadura, porque era una locura, pero sí intentar desestabilizarla, ¿no? Yo no habría sido capaz de eso. Ellos se la jugaron. Hasta ahí todo bien. Pero después viene todo un periplo de camino que el Frente hizo, en donde yo no sé si, te digo, hasta el día de hoy, con toda esta conversación que tuve con Mauricio, no sé hasta qué punto yo estoy de acuerdo o en desacuerdo. He ido comprendiendo algunas cosas, pero hay situaciones que... conversás con Mauricio completamente, que yo sencillamente no soy capaz de comprenderla. Yo el secuestro no lo comprendo. No lo comprendo, ni lo justifico, ni logro empatizar con eso. Ni en tiempos de dictadura, ni en fuera de dictadura. Entonces,
Pero a ver, en los a ratos sí, a ratos no, que pueden estar en este libro. Por ejemplo, Mauricio Hernández Norambuena lleva como 27 años. Dios mío, Sí. en una cárcel. Por lo que tú dijiste, por los secuestros de Nona Fernández del empresario brasileño Washington Olivero, no sé cómo, por el hijo del dueño del Mercurio, don Cristian Edwards, y después por el asesinato de Jaime Guzmán, involucrado en el asesinato de Jaime Guzmán en el año 91. Tú dices que el Frente Patriótico, también he leído tu entrevista, fue como abandonado por el sistema político y fundamentalmente por los creadores del Frente Patriótico, que fue el Partido Comunista. Pero yo entiendo que el año 91, querida Nona Fernández, ya el Partido Comunista había dicho hasta aquí llegamos con el Frente Patriótico. Esto no puede ser porque estamos en democracia, tómalo como quiera. Y ahí fue la decisión de un hombre adulto, entiendo, de hombres adultos, no sé, decir, no, nosotros creemos que esto no ha terminado y hay que seguir. ¿Qué piensas tú de eso? Exactamente, bueno, eso fue lo que pensaron. Hay muchas cosas que podíamos observar de esa época, de la llegada a la democracia, ¿no? Una democracia pactada, una democracia donde la impunidad era, digámoslo, ¿no es cierto?, fue también parte de la democracia. O sea, se pactó la democracia con olor a impunidad. O sea, algunos casos iban a ser los que se iban a poder trabajar, otros no. Y lo que ellos sintieron fue que había que hacer justicia. ¿Estoy de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo, no tengo idea, voy a ser súper honesta, yo todavía no tengo resuelto eso, porque a rato sí siento que había que hacer más justicia. Ojalá la democracia lo hubiese hecho, ¿no? En ese caso. Y ellos siguieron, hasta que ya no pudieron seguir, ¿no? Y hasta que ya la gran mayoría fue apresada, el resto se fue clandestino, hubo una diáspora de todo el frente, no había financiamiento, fue todo imposible de seguir esa misma línea que ellos tuvieron, ¿no? Pero evidentemente desde la llegada de la democracia en adelante, toda la gestión del frente, claro, entra en una línea de cuestionamiento social, ético, de parte de todos nosotros. Y el libro se hace cargo de eso, ¿no? Perfecto. De poder comprender en la postura de ellos, de poder establecer también las complicaciones que socialmente se observaban, y mis propias complicaciones también como autora, porque en algún minuto yo pensé que yo no tenía nada que decir en este libro, ¿no? Que iba a ser la voz de Mauricio quien iba a hablar, pero de pronto me di cuenta que, claro, yo no estoy de acuerdo con Mauricio en todo, por lo tanto mi voz también tenía que ser, porque no puedo restarle la voz de la autora a mi libro, ¿no? Sobre todo cuando hay temas éticos que empiezan a circular. Y el libro se hace cargo de ese enredo, de esa complicación. ¿Y qué temas éticos, Nona? A mí me interesa saber, y creo que la auditora y auditores también puede ser, ¿qué temas éticos se te cruzaron que dijiste aquí tiene que estar mi voz también en este libro marciano? El secuestro, así, fundamentalmente el secuestro. Porque cada uno de los pasos que fuimos conversando con Mauricio siempre se iba incorporando el contexto, porque es súper importante para este tipo de temas ir siempre contextualizando, ¿no? Para poder intentar, la justificación la hará el lector o la lectora si quiere, pero para poder comprender todo lo que ocurrió, desde que el frente nace o desde que Mauricio se involucra en el frente hasta que Mauricio es apresado por segunda vez, ¿no? Todo lo que va ocurriendo, cuáles son los contextos que lo van llevando y qué decisiones va tomando él, pero en ciertos contextos, ¿no? Porque eso es súper importante. Y cuando esos contextos están ya trazados, y el libro los traza, por supuesto, uno puede, como lector, o yo como entrevistadora, o como escritora, ir justificando o no, ir comprendiendo o no, ir empatizando o no con esas decisiones, ¿no? Bueno, sí. Con algunas, por supuesto, que empaticé, con otras no empaticé nomás. Y insisto que para mí el gran tema es el tema del secuestro. Para mí es muy difícil de comprender esa herramienta que ellos ocuparon, sobre todo, claro, una vez llegada la democracia, ¿no? Ahora, y uno puede decir, claro, no tenían plata. Bueno, ya, pero no sé. Yo para mí creo que es algo muy complejo y se me vuelve muy complejo también porque yo estuve 4 años visitando a una persona que por supuesto no está secuestrada. Mauricio está preso, no está secuestrado, pero hay muchas cosas en las cuales por supuesto se espejea el secuestro con un encierro tan brutal como él ha tenido. ¿Hasta cuándo tiene que estar, perdona Nona Fernández, hasta cuándo tiene que estar preso Mauricio Hernández Norambuena? ¿Su pena cuándo vence? Él tiene 2 causas, la de Guzmán y la de Igüe. 15 años por causa. Él está pronto a cumplir ya 10 años porque hay que tomar el tiempo desde que fue extraditado y el tiempo anterior que él estuvo preso antes de fugarse. Esos van a ser ya 10 años, por lo tanto le quedan 20 años más. Tiene 67 años, ¿no? Claro, parte de la extraditación, por ley internacional, cada vez que alguien es extraditado, debiese, voy a ocupar una palabra que no es jurídica, pero
años de presidio que tuvo ya en otro lugar. En el caso de Chile eso no se hizo. Carroza no quiso aceptar esa solicitud que hay que hacer, digamos, cuando un preso es extraditado. Por lo tanto, él volvió a foja cero. Todo el presidio de Brasil, que si bien es por otra causa, es por el secuestro de Washington Oliveto, de todas maneras se debió haber conmutado alguna cantidad de años. Aquí no se hizo, por lo tanto, a él le quedan... Voy a generalizar porque se me van siempre los numeritos justos, pero son 20 años. No, pero yo sé que ya debería cumplirse ya 10 años, por lo tanto quedan 20. Oye, Nona querida, Nona Fernández, conversando en Escaparate, reitero, de Radio Universidad de Chile, de su última novela que se llama Marciano, que tiene que ver con Mauricio Hernández Norambuena. Después te voy a preguntar por el tema de la memoria, pero ahora voy a aludir al presidente José Antonio Kast, que el año 2017 dijo en una entrevista: mire, yo conozco a Miguel Krasnov-Marchenko, y conociéndolo, me da la impresión que muchas cosas que se dicen de él no son verdad, conociéndolo. Yo te pregunto, si Mauricio Hernández Norambuena está preso es porque supuestamente la justicia piensa que él es un peligro para la sociedad. Tú percibes tu intuición, tú crees que Mauricio Hernández Norambuena, intuición nomás, ¿te puede equivocar o no? ¿Es un peligro para la sociedad? Mira, después de 25 años de presidio en los que estuvo preso, insisto, es que en Brasil la condición, no me gusta mucho hablar de eso porque a Mauricio no le gusta, se siente como victimizado al respecto, ¿no? Pero independiente de lo que él quiera, yo no puedo dejar de decir que las condiciones de presidio que tuvo en Brasil eran inhumanas. De hecho, la Corte de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos este año falló por una querella querella, no sé si querella es la palabra, que se hizo al respecto, y ellos fallaron que claro que Brasil, el Estado de Brasil violó los derechos humanos de Mauricio Hernández Norambuena. Efectivamente ese tiempo de presidio fue brutal, ¿no? A ratos sin ver la luz del sol, a ratos sin comunicarse con nadie. Perdona, Nona, ¿tú me estás hablando con fonos? No, porque de repente como que al final se te va la voz a veces, por si acaso, ¿ah? Ahí para que te acerques un poquito más al teléfono. A lo mejor estoy chupando, aspirando mis finales. Acércate lo que vas al tema, porque es muy interesante además lo que estás diciendo, por eso te lo digo. Decía, bueno, claro, que fue un presidio feroz y que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya falló que el Estado de Brasil había violado los derechos de Mauricio Hernández. Tú me preguntas si él es un tipo peligroso ahora. Es tu intuición, por eso te digo. Claro, eso es lo que tú me dices. Yo te digo, no, absolutamente no. Mauricio, si en este minuto saliera, se iría a su casa en Valparaíso, en la casa de su hermana, a estar tranquilo, leyendo, probablemente yendo a ver el mar, que es una de las cosas que más le deseo, le provoca, y sería un gran espectador del futuro, porque sabe que el futuro le corresponde a otros, siempre lo dicen, ¿no? A los jóvenes les corresponde inventar el futuro, y uno estará ahí para ser espectador de eso. Yo ya hice lo que me tocó, ahora a los jóvenes les toca. Creo que lo más, no sé qué de peligroso puede haber en eso. Podemos tener complicaciones con lo que hizo o no hizo, digo, yo puedo entender, pero ya el hombre pagó, lleva más de 25 años preso, y preso no en una celda DIP, no en condicional. Entonces alguien te va a responder, entonces Miguel Krasnov también pagó, no sé cuántos años lleva preso. Es que no ha pagado, Miguel Krasnov, o sea, de partida no ha pagado lo que ha tenido que pagar, no ha estado en una cárcel, ha estado en una cárcel VIP, y también son tiempos jurídicos, ¿no? Eso es súper importante de entender. ¿Cuánto lleva Krasnov? No lleva 25 años, yo te lo aseguro. Y además tenemos que entender también, las penas de Krasnov son penas por lesa humanidad. O sea, no es lo mismo, no es lo para nada. Mauricio no participó de ningún organismo estatal, el gobierno no le pagó, la plata de todos los chilenos no se fue para que él fuera una máquina de asesinar chilenos. Qué fuerte suena eso, ¿ah? Es cierto, no lo había pensado desde esa óptica. Aquí hubo gente pagada por el Estado de Chile, o sea, con mis impuestos para asesinar a otros chilenos y chilenas. Pero por supuesto, César. Qué loco. Entonces, claro, delitos de lesa humanidad por algo también. La jurisdicción internacional y la humanidad ha inventado estos códigos y estas palabras, ¿no? Delitos de lesa humanidad, que son imperdonables. O sea, no existe manera de perdonarlos. Por lo tanto, claro, si tú me lo preguntas en la balanza, que es una cosa que a la gente le encanta hacer, al mundo más
más reaccionario, no, perdonen, ojo, no es lo mismo. No es lo mismo. Una persona del Frente Patriótico no es lo mismo que alguien de la DINA. Exactamente. De la CNI. Oye, querida mía, a ti siempre el tema de la memoria te ocupa. Ya en este caso de Marciano, la memoria está porque tú tocas un periodo pasado de Chile donde va dando vuelta a través de la historia Mauricio Hernández Norambuena, o a través de tu pluma tú logras de alguna u otra forma meternos con este tema entre la ficción. Cuéntanos un poco de ese proceso creativo de la memoria, fundamentalmente en tu publicación, Marciano. Mira, para mí, claro, el tema de la memoria en general, en todo lo que escribo, César, ha sido como una especie de obsesión que he padecido, porque uno no elige mucho, uno como no toma grandes decisiones, de pronto los temas como que te poseen. Claro, y en el caso de Marciano, claro, yo me encontré aquí con un personaje que era muy atractivo, en una realidad, iba a decir una realidad muy atractiva, suena horrible, porque la cárcel no es una realidad atractiva. Me imagino. Pero por supuesto que es interesante conocer a alguien que ha estado tanto tiempo encerrado. Para mí fue importantísimo porque dije, ¿cómo es la psiquis de esta persona? ¿Cómo es la memoria de esta persona? ¿Cómo opera la cabeza de una persona que ha estado así tanto tiempo, ¿no? Eso para mí fue crucial. Entonces, claro, el libro es una investigación muy clara a la memoria de una persona que ha estado encerrada tanto tiempo. ¿Cómo funciona esa memoria? Eso es vital. Lo otro es un libro de memoria porque también hace una retrospectiva a lo que es la historia del Frente Patriótico, no completo, yo decir que no me pasaría de patúa si dijera aquí está la historia del Frente, no, aquí hay un trocito, hay una línea, de hecho el mismo Mauricio lo dice así, yo contengo un pedacito de esta historia, es una historia colectiva, yo tengo un pedacito, ese pedacito está circulando en este libro. Lo que a mí más me importa, porque creo que la memoria solamente se puede entender desde el lugar del presente y del futuro, César. Eso es súper importante. Si nosotros recordamos, si nosotros hacemos memoria, si nos importa la memoria, no porque, nos gusta recordar tiempos pasados que fueron mejores o peores, o tenemos nostalgia o lo que sea, no. A mí esa memoria nostálgica le encuentro que es un sentimiento tremendamente conservador. Nosotros queremos recordar para confrontar esos recuerdos con el desasosiego de nuestro presente, para poder entender nuestro presente. Y voy a ir más allá, para poder también establecer futuro, porque es lo único que nos importa, el presente y el futuro. El pasado es una herramienta, y es una herramienta movible y que se va moviendo y que nosotros la vamos ocupando. La vamos ocupando para proyectar, porque probablemente es lo único que tenemos, ¿no? Nosotros de nuestras experiencias vamos sacando nuestro conocimiento. Las personas que somos se basan en lo que hemos hecho, ¿no? Lo mismo pasa en las sociedades. Y estamos también, y aquí voy a Marciano, y vuelvo al punto de Marciano, viviendo un tiempo tan complejo, tan oscuro, donde los autoritarismos están en alza en todo el mundo, donde estamos viendo que el bombardeo el bombardeo como metáfora y como realidad, se está volviendo una cosa de todos los días. Un cotidiano. Exactamente, que claro, uno empieza a pensar cómo estas historias, que son parte de nuestro pasado, también empiezan a circular en nuestro presente. Y lo que a mí me interesa rescatar de esta historia también es el ánimo de un grupo de personas que en algún momento tuvieron el sueño de un futuro. El mismo Mauricio me dice, mira, la revolución socialista no ocurrió, fracasamos, lo tiene súper claro, fracasamos, pero eso quiere decir que no podemos volver a inventar algo, que no podemos hacer otro intento de algo. Él me dice, yo ya no, porque yo estoy aquí preso, no tengo idea, soy un viejo. Pero a la sociedad, a la humanidad le corresponde establecer el sueño de un futuro, ¿no? Oye, no quiero que se me escape por un tema de tiempo. Dos preguntas. Primera, ¿por qué le dicen a Mauricio el comandante Ramiro? Una, ¿y cómo son los días de Mauricio en la cárcel hasta el último, por lo menos hasta el último tiempo que tú estuviste con él? Sí, mira, muy claro, la chapa de Ramiro, el comandante Ramiro, ellos iban tomando nombres para cada acción y en cada lugar, como vivían en clandestinidad mucho tiempo, la clandestinidad no te permite ocupar tu seña. Incluso entre ellos no sabían quién eran. Mira. Eran una chapa. De pronto un círculo muy cercano puede llegar a saberlo, pero muchos de ellos no sabían que Mauricio era Ramiro, conocían a Ramiro, pero no sabían que era Mauricio Hernández Norambuena, sí. ¿no? Entonces,
de todas las chapas que él tuvo, la que duró más tiempo y la que se hizo más importante, porque también la tomó cuando ya tenía un cargo mayor, que era parte de la comandancia, fue Ramiro. Y por eso es conocido como el comandante Ramiro. Perfecto. ¿No? Pero se llamó Pepe, tuvo una cantidad de nombres. Eso respecto a Ramiro. Y sus sí. días en la cárcel. Mira, en este momento él desde hace un año que tiene un régimen un poquito más libre, que le permite, antes tenía solamente 1 hora de patio, ahora tiene más horas de patio, ahora tiene la posibilidad de tomar talleres. Durante todo este tiempo que estuvo preso, hasta el verano pasado, no este verano, hasta el verano pasado no podía tomar talleres. Ahora puede tomar talleres, tiene un poquito más de vida social, ¿entiendes? Tiene más vida de patio con el resto de los reos, tiene la posibilidad, de los reclusos, claro, tiene la posibilidad de trabajar en algo, ¿entiendes? De tomar un taller, de elaborar algo, de hacer algo. No son beneficios. Es un régimen distinto que tuvo, porque antes estaba más bloqueado. Y él es un hombre, ya tiene 67 años. Yo creo que igual está bastante bien, estuvo medio enfermo, ahora está muy bien. Es muy deportista, es profesor de educación física, eso es lo que él estudió. Entonces está constantemente en un trabajo físico, que lo ha ayudado mucho, juega mucho ajedrez, practica mucho yoga, practica mucho meditación. Y una de las cosas que más hace, que hizo en algún minuto, sobre todo en esos grandes presidios que tuvo, fue leer. Lee como un poseso, lee como un demonio. Y con la perspectiva de hoy, Nona, disculpa que te interrumpa, con la perspectiva de hoy, ¿está, por ejemplo, él arrepentido del asesinato de Jaime Guzmán? Eso, a ver, yo no soy la vocera de Mauricio. De acuerdo. Me preguntan mucho y siempre digo, yo no soy la vocera de Mauricio. Y lo arrepentimiento o no arrepentimiento, yo creo que es algo que él tiene que contestar, no yo. Me parece tremendamente adecuado de tu parte. Entonces, yo tengo que decir simplemente que hemos conversado en Escaparate con la actriz, dramaturga, guionista, escritora Nona Fernández de este libro que se llama Marciano. Yo te agradezco tu tiempo y no puedo dejar de decir, y creo que reflejo a muchas auditoras y auditores, conversaba con mi querida amiga actriz Mabel Farías, actriz de televisión, de teatro, todas estas cosas, y me decía, cuando le dije que iba a hablar contigo, me dijo, por favor, mándale saludos, abrazos, dile que lo único que quiero es trabajar con ella. Estaba pero emocionada, yo creo que a mucha gente le pasa, así es que te paso el dato, está disponible la Mabel Farías para cualquier proyecto y me imagino que reflejo el cariño de gente que siente por ti. Muchas gracias. Dile a la Mabel también que un beso muy, muy, muy grande. Perfecto. Gracias a ti, querida Nona Fernández, por estos minutos para Escaparate. No, muchas gracias a ti y a todas y todos quienes nos escuchan. Hacemos Escaparate desde Radio Universidad de Chile y a propósito de lo que hemos vivido esta semana con el alza de los combustibles, la inseguridad que viven las personas, que vivimos las personas. Esta es una canción de la década 70, me acuerdo, de Venezuela. Escuchen, a ver si les hace un poquito de sentido a propósito. Con mi cotorra criolla que no habla inglés. Vivo en Caricuao, trabajo en el Marqués y llevo leña en esta vida al derecho y al revés. Le debo al italiano, al portugués, al turco, al zapatero y a doña Inés. Y del apartamento en la UD3 me botan para la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola requete condenada. Veo a toda la gente enfurruñada, con sueño todavía y mal desayunada. Como mi jefe no come nada, si le llego tarde me descuenta una tajada. Maldito viejo, cara arrugada, con ojos de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada, y eso no es nada. Los 4 reales que uno se gana, me los pagan hoy y no llegan a mañana. Me provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana. Mi mujercita tanto que se afana para montar la olla o la palangana, saltando en los mercados igualito que una rana, buscando un kilo de carne aunque sea de iguana. Te lo juro, pana, te lo juro, pana. Dígame al precio que está el café, la leche, la cabrata y el papel toalé. Toma
tomate, papa y queso barato se ve solamente en las cuñas de la TV. Si son las frutas, dígame usted, quedaron para los ricos y familia de caché. Esta gente que quiere, yo no sé, será que nos acostumbremos por ahora no comer. Sí, como ñe, subieron las arepas, subieron los cigarros, subieron los pasajes de autobuses y de carros. El cinturón, yo me lo amarro y no he caído porque me agarro. Ya casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tanto sarro, no puedo ni afeitarme, no hay agua en el tarro y el hino no sabe ni dónde queda el barrio. Pásame un jarro, aumentan los salarios pero sube la comida. Subieron la tarifa en la barbería y si la ropa mando para la tintorería, me quedo sin almuerzo por lo menos 7 días. Tampoco pido nada en la pulpería porque el muérgano pulpero ya no me fía. No puedo con los precios de la zapatería y las fulanas alpargatas son más caras todavía. ¿Qué agua tan fría? ¿Qué agua tan fría? En cuanto a casas y apartamentos, quisiera consolarme con uno de mis cuentos, pero que va, no puedo mucho, lo siento, porque todos han subido hasta el firmamento. Lo mismo si he comprado o arrendamiento, lo que por ellos piden quita el aliento. Cuando hasta un rancho que se lo lleva el viento cuesta un ojo de la cara más el 10%. Por el momento, si acaso me enfermo destino fatal, o la clínica me arruina o me mata el hospital. Cucharadas y pastillas cuestan tanto real que hay más plata en la farmacia que en el Banco Nacional. Si por desgracia los doctores no pueden con mi mal, tengo que sacar más plata para el funeral, porque la gente más humilde, urna sin cristal, por llevarme al cementerio me quita un dineral y me muero igual. ¿Cuánto cuesta un muchacho? Me han preguntado, de familia larga o planificado, para tenerlo bien comido, vestido y educado. Hay padres que hasta el alma la han empeñado, desde el primer tetero que chiquito se ha tragado hasta verlo salir de cualquier cosa graduado. Son montones de billetes que en eso se ha gastado y el que no ha tenido plata pa' burro se ha quedado. Chamo tarado, ¿a dónde llegará, señor, esta cuestión que me atormenta sin exageración? Yo le prendería una vela a San Espiridión, pero las velas han subido como un avión. Yo quiero que se arregle mi mala situación, pero el que arregla esto creo que está de vacación, o se le está olvidando todo el montón de castillos y promesas de antes de la votación. Qué vacilón. No es tan seria. La psicóloga Leticia García está en Escaparate. Hola, querido César. Un abrazo muy afectuoso para ti y para las auditoras y auditores. Se ha visto en los últimos días una creciente preocupación, o al menos análisis, con que en esto que se llama el ranking mundial de felicidad, nuestro país, Chile, ha retrocedido 15 puestos desde 2022 hasta la fecha. Entonces parece un tema que merece ser abordado, ¿cierto? La felicidad para cada uno de nosotros y nosotras puede tener significados diferentes. Para algunos puede ser alcanzar metas, o que aquellas cosas que me gustan las puedo disfrutar, o que ciertos logros que no tuvo mi familia, ¿no es cierto?, parental, yo los puedo lograr, o éxitos, o conseguir el amor. En general, cada uno manifiesta que lo que lo hace feliz es aquello que cree que lo hará feliz. Y hemos vivido en una sociedad que nos va poniendo zanahorias, se dice, ¿no? Como cosas que perseguimos, que decimos que si las alcanzamos vamos a lograr la felicidad. En un mundo individualista, materialista, esos logros son externos, son cosas que voy consiguiendo afuera y que normalmente tienen que ver con adquirir cosas. Y en ese adquirir cosas además vamos confundiendo con adquirir personas. Por eso construir relaciones de afecto que sean profundas y duraderas cada vez es más difícil. Es como que fuese desechable cualquier conflicto, impedimento, problemática que tenemos, se va transformando en abandonar aquello que me resulta tan complejo, digamos. E incluso desde el punto de vista de lo laboral también es así, ¿no? Yo recuerdo, yo he trabajado en psicología laboral muchísimos años, que cuando tú ibas a contratar a una persona, uno de los elementos que eran favorables en la evaluación es que una persona haya tenido continuidad, por ejemplo, en un trabajo durante mucho tiempo. Si alguien era recurrente en su cambio de trabajo, uno consideraba que era sospechoso.
Sin embargo, eso también fue evolucionando. Entonces, si tú veías ahora a alguien y veías el currículum de alguien que durante mucho tiempo había trabajado en un solo lugar, empieza a ser una persona que no es motivada, innovadora, que no quiere surgir, etcétera, porque se empieza a convertir el ámbito del trabajo también en un espacio donde tú demuestras tu propio éxito. Entonces, la sociedad te va construyendo una cantidad de metas que hacen que creas que si logras esas metas y esos objetivos que son puntuales, eso te dotará de mayor felicidad. E incluso en estos mismos tests que en general son estandarizados y que van elaborando ranking, como tratando de homogeneizar distintas sociedades, distintas culturas, cosa que me parece desde todo punto de vista un error, porque obviamente cada cultura tiene sus propias aspiraciones y tiene sus propios indicadores que son diferentes a otros, pero bueno, se intenta homogeneizar en estos rankings, evidentemente en sociedades que parece que materialmente habían tenido un progreso más significativo. Cuando a las personas se les preguntaba cómo les iba, si eran felices o no, la gente te decía, sí, nosotros estamos bien, y por lo tanto en nuestro país, que se convirtió en el, comillas, jaguar de Latinoamérica, pareciera que todo estaba bien, que todo estaba la raja, como se suele decir. Y sin embargo, se veía como elemento de contrapartida que las problemáticas de salud mental de nuestra sociedad chilena eran altísimas. Lo hemos conversado, César, inclusive que situaciones graves como las que se anuncia sobre el tema del aumento de la delincuencia y de los asesinatos, etcétera, tú los comparabas con el número de suicidios y eran más altos los suicidios que las situaciones de violencia física, digamos, ¿no? Que provocaban la muerte de otro ser humano. O sea, la autoeliminación era más fuerte que la eliminación de otros, sea por riña, por delincuencia, por lo que fuese. Entonces pareciera que hoy día la gente se está manifestando cuando le han preguntado, le han aplicado este test y por lo tanto lo incorporan en este ranking que nos deja 15 puestos abajo que el 2022. Está siendo más honesta respecto a cómo se siente. Y entonces aparece esto. Claro, en una sociedad de consumo, todo es consumible, las personas, las cosas, y por lo tanto para eso requieres dinero porque ese es el valor central. Pero dentro del interior de cada ser humano, eso no se experimenta como felicidad. Puede ser la alegría que te da un logro determinado, pero la felicidad en realidad es el antónimo de sufrimiento. Y el sufrimiento se produce por otras cosas, por problemáticas de insatisfacción con uno mismo. Y eso no se aligera por el hecho de tener tus problemas materiales resueltos. Si no se entiende por qué en comunidades que tienen sus problemas económicos resueltos, la gente suele ir al psiquiatra o al psicólogo permanentemente o tiene altos consumos de alcohol y de drogas, ¿no? Eso denota un vacío interior. Así que me gustaría que nuestros auditores y auditoras se preguntaran si en la medida que el tiempo pasa crece en ellos la felicidad o el sufrimiento, porque la felicidad en realidad es avanzar en contra del sufrimiento, es rebelarse contra el sufrimiento, es estar en un estado más alerta, más despierto en la relación con uno mismo y con el entorno del que uno es parte. El individualismo te aísla, te hace temer, te hace considerar al otro como alguien que te puede dañar, ¿no? Por lo tanto, es lógico que las personas se vayan sintiendo cada vez más solas, más angustiadas y además vayan experimentando que su futuro es incierto y eso te produce una gran inquietud. Hemos comentado en más de una ocasión de que las vías del sufrimiento son el pasado, aquello que tuve y perdí, o lo que me pasó, o lo que hoy día experimento, o lo que imagino que voy a perder en el futuro o que no voy a poder alcanzar nunca. Bueno, la felicidad tiene que ver con buscar algo más profundo que la consecución de determinados bienes o logros personales, sino que el tema es sentirme satisfecho conmigo mismo y eso solo es posible si logro avanzar en coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Eso me va a hacer sentir paz interior, mayor fuerza y mayor bienestar y un mayor goce con todos los espacios que habito cada día. Y además, si a eso le sumo la coherencia social de tratar al otro como yo quiero ser tratado, completo una forma de estar en el mundo
donde independiente de los vaivenes, de la desestabilización, independiente de lo que podamos ver como horroroso, me ayuda a mantener la dirección de vida y a sortear las problemáticas con una actitud distinta, de mayor paz interna, pero también de mayor fuerza para avanzar en una dirección que sea coherente conmigo mismo y con los demás. Eso, querido César, un abrazo muy grande para ti, para las auditoras y auditores, y si alguien quiere escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Un abrazo para todas y todos. El arquitecto Patricio Ales nos hace una invitación esta noche de Escaparate. Estoy muy contento de conversar con Escaparate. Soy Patricio Ales, el arquitecto Patricio Ales. Contento porque acaba de salir de imprenta mi nuevo libro de croquis urbano, y esta vez son croquis de Palestina, de distintos viajes, de 4 viajes que he hecho a Palestina. Es otra mirada, no solamente la mirada del dolor, sino la mirada del dolor y la belleza. Por eso mi libro se llama justamente así, Palestina dolorosamente bella. El 21 de abril, en pocos días más, martes 21 de abril, en la Sala Vitacura, ahí en el Parque Bicentenario, donde viene gente de todas las comunas, a esta comuna tan bien dotada. En la Sala Vitacura se hace este lanzamiento del libro. Es una donación mía. En realidad yo no cobro por este libro. Todo lo que se venda de este libro va a una fundación que sostiene la educación de niños palestinos en Palestina. Y es la mirada de paz, la mirada de alegría, con la presencia y el recuerdo del dolor de lo que sufre Palestina. Es la edificación milenaria que marca la identidad de Palestina, la existencia de un pueblo que por milenios ha convivido con distintas formas de arquitectura, desde antes de los romanos, desde hace 10.000 años y hasta el día de hoy. Esa arquitectura hace bien a la humanidad, y los palestinos han sabido cuidarla a pesar de todos los destrozos y las dificultades. Por eso mi libro se llama así, Dolorosamente Bella. A las 19 horas, en la Sala Vitacura, en la avenida Bicentenario, 3.800. Lanzamiento de este nuevo libro de croquis de arquitectura. 21 de abril a las 19 horas. Hola, soy Sergio Zúñiga y les presento Las Palabridades, poesías y cuentos, aquí en Escaparate. Demos la vuelta a la manzana. En una de esas nos descubro, y tal vez sacamos el paso de algún baile interruptus. Demos vuelta, porque las vueltas son las que dejan, y así podremos dar la vuelta al sol, caminando y tratando de saber quiénes somos y quiénes fueron gestores de la verticalidad que hoy nos aplasta. Esa verticalidad naciente cuando el fogón del círculo aún no se apagaba. Esa es mi humilde invitación, al menos dale una vuelta. En una de esas nos sale un verso nuevo para bailar. Recuerden, queridas auditoras, auditores en Chile y el mundo, que estamos en la plataforma Spotify como Escaparate, en la página Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile, y el domingo a las 21 horas en el 102.5 y en radio.uchile.cl. Gracias, querido Patricio Núñez, en la puesta en el aire de nuestro espacio. Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate.